Vale. Tenemos a una persona que estuvo por aquí por el chat, estuvo mandándome el otro día un montón de audios intentando explicarme más la situación de las personas, de nombres, de sitios, de complejos, que yo de verdad no he podido, no he tenido tiempo directamente material para poder contrastarlo todo, pero en este caso nos narraba cómo esta persona conocía a Teresa y al Alberto, creo que se llama también, al de los sociólogos de Vaque Vaque Sociólogos, y cómo corroboraba y daba también credibilidad a la persona que ayer entrevistamos aquí en mi canal en Egumpasa, ¿vale? Si lo estás viendo en Egumpasa Plus, recuerda que la entrevista la tienes en el canal principal y te recomiendo venir a verla para que tengas mucho más contexto, porque la actuación de estos señores es mucho más grave incluso por las personas fuera de cámaras que incluso lo que ya se ve y las barbaridades que se ven ante las cámaras. Entonces, la cuestión es que, como narraba la persona de la entrevista, estas personas eran bastante religiosas, ¿vale? Es decir, pues suelen acudir y demás dentro de su página personal, de la de Teresa, o sea, que tiene ahí en Facebook y demás, se la ve continuamente. Además, he ido a verlo, me han pasado el enlace directamente de la página de Facebook, donde se le ve con curas, con diferentes salmos y historias, y son personas pues bastante dadas al tema del cristianismo. La cuestión es que esta chica, por su carrera, pues estaba haciendo unas prácticas colaborando con una asociación, pues que ella explicará mejor que yo para saber exactamente de qué tipo es, pero digamos que era pues de historias católicas, ¿no? De clases, de cursos, de todo ese tipo de cosas, y que decidió quedarse después de las prácticas porque les gustó el ambiente, la gente y demás durante unos años más por ayudarles. Ella se dedicaba a ayudar a las personas mayores de secretarías de estos sitios que suelen ser personas más mayores a temas más tecnológicos, y bueno, ahí de pronto apareció la tal Teresa vendiéndoles una historia de que ella era algo que luego se acabó viendo que no. Y además hubo, pues, lo que siempre hay con estos señores: golpes, agresiones, insultos y más. Pero quiero que escuchéis directamente el testimonio de esta chica, que nos va a contar y nos va a narrar, pues, de una manera más resumida, todo lo que fue directamente esta etapa. Vamos a escucharlo. Ay, no la estáis escuchando, ¿no? No la estáis escuchando. ¿Y por qué no la estáis escuchando? Porque como tengo silenciado para que este navegador no suene normalmente, no lo estáis escuchando. Pero ahora sí. Darme un segundito y ya está. Hola Egun, bueno pues te envío en un audio lo más condensado posible la historia que ya te había contado. Soy una persona que vive y soy originaria de Pachuca, Hidalgo, México. Y en su momento, hace varios años, formé parte del movimiento Regnum Christi. El movimiento Regnum Christi es un grupo laico a nivel mundial, tuvo presencia a nivel mundial, que difunde, profesa y promueve la doctrina católica enfocada directamente desde la perspectiva de los legionarios de Cristo. El movimiento Regnum Christi cuenta con diferentes áreas o actividades que llaman... Bueno, ya comprenderéis esto de los... O sea, yo pues eso digo, yo los tecnicismos estos de legionarios y demás. Yo simplemente os dejo, como digo, que os cuente la historia, pero yo de esto, yo entiendo entre los rangos y historias de estas de catolicismos. Pero bueno. apostolados, y yo presté mi servicio específicamente en Escuela de la Fe desde el año 2007 como parte de mis prácticas profesionales. Una vez terminadas mis prácticas, yo seguí colaborando pues de corazón con las señoras de este movimiento. Hacia el año 2010, en la ciudad de Pachuca, llegó a vivir la señora María Teresa Abud Quintana, que hoy se ostenta como licenciada Tesa, diciendo venir de Aguascalientes, ser parte de una familia de alta sociedad, con un esposo empresario. Bueno, lo de licenciada ya sabéis que no lo es, ¿vale? Es decir, esto ya se ha investigado por diferentes abogados según nos comentan, y en este caso han descubierto que todo eso que dicen ser de licenciada, digo, para que no se siga repitiendo a ser posible, sabiendo que, sin decir que por lo menos es falso, ¿vale? Es decir, porque si no, a veces si alguien se va a creer que sí que lo es, pero por lo que dicen, todo esto, lo que han estado investigando, no tiene ese título.
y ser una muy activa militante del movimiento Regnum Christi, con influencia en las altas esferas de la Legión de Cristo, codearse con los sacerdotes con más alto rango y con los activistas con cargos mayores a nivel nacional e internacional. Ante esto, la directora de Escuela de la Fe decide pedirle que imparta un curso de catequesis por edades. Pese a toda la formación y todo el currículum que ella decía tener, se acerca a mí, así con esa amabilidad que la vemos hoy día en sus videos de los sociólogos, a decirme que yo soy su sobrinita, que me quiere mucho y que me va a ayudar y que puedo acercarme a ella y que puedo confiar en ella y que vamos a ser las mejores amigas. La verdad es que nunca tuvimos un contacto personal, pero ella siempre me hablaba así, como si de verdad existiera. Lo primero que hace es pedirme que yo lea el material y yo le haga un resumen, pese a tener todo ese currículum tan eminente que ella decía, que yo le haga un resumen del material, que yo lo lea, el manual de contenido de la asignatura, que yo haga el resumen y que yo nada más se lo explique a ella para que ella dé clases. O sea, la historia es, lo que está intentando explicar, que esto me lo dijo mucho más extenso, ¿vale? Es que, al parecer, cuando van a impartir clases de estas de catequesis, para diferentes edades, te dan un manual de cómo deben ser las clases, qué es lo que debe ser, pues manual del profesor para todo este tipo de historias. Total, que la señora ve el libro y le dice, oye tú, que estás ahí para ayudar y estas cosas, ¿no? Hazme un resumen. No te voy a leer yo el tocho este de libro. ¿Sabes? Lo mismo que se leían todos los que tenían que dar clases, pero estoy yo como para leerme el libro. Hazme un resumen del librito y me vais contando lo que tengo que saber más importante para dar la clase. Pues primer falta de ética, ¿no? Obviamente le brindé mi apoyo, le entregué un resumen, le platiqué el contenido y bueno, ella empezó a dar su clase. Si es que así se le puede llamar, pues siempre llegaba tarde, siendo sus clases incluso a veces de solo 10 minutos. Y durante este tiempo se notaron bastantes deficiencias cuando impartía la cátedra. ¿Por qué? Porque brindaba información falsa o hacía muy evidente su ignorancia respecto a temas incluso muy básicos de la doctrina católica, o sea, cosas que un niño aprende en el catecismo, ella no las sabía. Entre estas cosas, por ejemplo, en algún momento ella se dejó sorprender y la cuestionaron, le dijeron que el Padre Nuestro no estaba en la Biblia y ella decía, sí es cierto, tienen toda la razón, el Padre Nuestro no está en la Biblia. Y muchas otras contradicciones. Se ostentaba como un miembro de las discusiones directamente que ni sabía de si el Padre Nuestro estaba en la Biblia o no estaba en la Biblia, que decía una cosa y luego la contraria. Bueno, porque le pillaban. altas esferas de la iglesia maronita por ser ella de ascendencia libanesa, y cuando empezaron a preguntarle, como ella habló tanto presumió tanto de ser de la iglesia maronita, empiezan a preguntarle y ella se confunde y de pronto los empieza a mezclar con los menonitas, estos que venden queso, y empieza a decir que es que los menonitas son originarios del Líbano, de las granjas, y empezamos a notar muchas inconsistencias. Esto sin contar. Sí está el Padre Nuestro en la Biblia, ya, pero en este caso lo que le estaban diciendo es que le intentaron engañar diciendo que no, y cuando le dijeron la otra, es verdad, no está en la Biblia, y cuando se lo enseñan, era simplemente para fastidiarla, porque estaban probándola ya diciendo si estaba o no estaba, y cuando veían que ellos decían que no, entonces ella les daba la razón, es verdad, no está. Y entonces dice, ¿pero qué dices? Sí que está. Le iban a enseñar directamente el mismo, y entonces, pues perdón, ha sido un lapsus. Con lo que ya te mencionaba, llegaba tarde, muy tarde, cuando ya los alumnos, muchos se habían ido, y decía, entre otras cosas, que pues que se le había hecho tarde, y una de las incongruencias peores, es que se me olvidó que a los carros se les pone gasolina. O sea, que esto me dijo que en una de las clases que se supone que tienes que estar una hora, llegó 45 minutos tarde con solo 10 minutos de clase que faltaban, 10 o 15 minutos, y que decía que dice que es que se le olvidó que es que había que echar gasolina al coche. Que al coche se le tenía que echar gasolina. Esta era la excusa.
te estoy hablando que completas, dio yo creo que 10 clases, cuando mucho, en todo el ciclo. El ciclo escolar. Egun, no hables tanto, interrumpes mucho. Lógicamente lo estoy parando hasta yo. Pero si no te gusta México, política y más, es tan sencillo como... Adiós. Voy a seguir interrumpiendo y parando todo lo que me dé la gana, con todo el respeto y cariño del mundo, porque al final hago el contenido como yo quiera. Saludos. El ciclo escolar de la Escuela de la Fe es exactamente igualito al ciclo escolar Aquí somos soberbios antes que sencillos, como dicen ahí. de la SEP, de la Secretaría de Educación. Posteriormente, como comentaba, el movimiento Regnum Christi no es solo Escuela de la Fe. Hay muchas otras actividades enfocadas a las diferentes edades, actividades, inquietudes de toda la población católica. Niños, jóvenes, adultos, mamás, papás, etcétera. Y pues se busca que quien quiera unirse se una, se vuelva como militante, como que se afilie. Esta señora ama ser protagonista, y cuando no es protagonista, decimos comúnmente, cuando con una mano pierde, con la otra arrebata. En algún momento otra señora del movimiento logró reunir a un grupo de 6 personas que quisieran afiliarse, y esto pues bueno, era de mucho valor ante los sacerdotes que nos dirigían y nos supervisaban. Ella se molesta, se inventa una historia de que esta persona había ido a proponerle una relación extramarital a su marido. Pues ahí está. Nos cambia totalmente la versión, porque entonces el marido ya no era empresario, el marido trabajaba en un banco, en un escritorio, y entonces... Es que se le olvida lo que va diciendo en cada sitio. Entonces, a una persona les decía que era un empresario, pero luego de pronto se pone a golpearse con una y dice que es que el problema es que le ha tonteado a mi marido en el banco. Y diciendo, pero no es que tu marido no tenía una empresa aparte. No. Esta señora lo vio en las reuniones del movimiento y investigó dónde trabajaba, y entonces lo fue a buscar. Hoy somos team soberbios, ¿cómo que hoy? Yael y Huerta. Aquí somos siempre team soberbios. Siempre. Aquí con mucha soberbia y un Q muy soberbio. Y entonces se le empezó a insinuar y le mandaba mensajes y la agrede físicamente y la saca a jalones de uno de los lugares, de los puntos de reunión. Esto, te estoy hablando... Qué católico todo, ¿eh? Qué católico todo, en nombre de Cristo el perdón, in nomine Patris Spiritus Sancti. Que estamos hablando de... Sé que lo he dicho mal seguramente, pero... Nombre de Patris Spiritus Sancti o algo así. Pues de la alta sociedad, ¿no? Las miembros del movimiento, en su mayoría, son personas de un nivel económico y social alto. Obviamente vieron muy mal este pleito arrabalero de sacarle empujones, de gritarle palabras altisonantes y otras no tanto. Y obviamente, al ser un tema religioso de caridad, no podían excluirla, pero sí la empezaron a aislar, ¿no? O sea, no podían decirle que se fuera, pero sí la empezaron a aislar. Claro, como al final son sitios directamente voluntarios, por caridad, para ayudar a otros, por temas de misión, o sea, de gente que quiere directamente propagar la palabra, ayudar a otras historias, pues al final echar a alguien es muy complicado, porque al final aquello muchas veces es eso, pero claro, al final es como, bueno, no la llames. Bueno, tú ignórala, tú como que no, ahora ya no necesitamos, uy, es que se ha ocupado el hueco. Ella sigue con sus incongruencias, se inventa en un momento que en Escuela de la Fe le dieron las gracias porque estaba diciendo mentiras, y le dieron esa clase a otra maestra, ¿no? Ella se queja activamente y se inventa que un sacerdote de Roma, uno de los legionarios que se encuentran allá en Roma, habló con ella porque son íntimos amigos y le dijo que en la Escuela de la Fe, sede Pachuca, las señoras inflan las cifras, es decir, se inventan alumnos, que las señoras tienen aventuras sexuales con los sacerdotes, que las señoras son de lo peor, pero que se lo dijo un sacerdote de Roma. A mí, en lo personal, como ella sabía el vínculo más que religioso, afectivo que yo tenía con las señoras, yo me caso, ya no pude verlas, y un día me topa en un centro comercial y me empieza a gritar de lado a lado que cómo es posible que la directora tenga ese tipo de mujerzuelas, y me empieza a hablar fatal de ellas.
Incluso esto no te lo dije en el audio anterior, en la historia anterior, pero me dice, Pues, aquí hay exclusiva más exclusiva todavía, porque me contó toda la historia, pero esta historia es más exclusiva que exclusiva. Sí, 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 lo que escucháis. es que déjalas porque todas son malas. Si tú siguieras mis consejos y aceptaras ser mi sobrinita, ya estarías trabajando conmigo en las empresas de mi marido, bla, bla, bla. Una persona verdaderamente nefasta, verdaderamente arribista. Eh, Te comentaba, y este dato me parece importante por todo lo que estamos viendo ahorita en redes de ella. Es una persona que le gusta tener foco a costa de lo que sea, le gusta hacer escándalo a costa de lo que sea. En sus perfiles de Facebook, en uno puedes ver específicamente cómo ella muestra con orgullo una foto que se tomó junto al director de Teletón México, Fernando Landeros. Les va a decir que lo conoce, que son íntimos, que lo invitó a cenar, que es casi padrino de sus hijos. Mucho de lo que ella dice es mentira, solo existe Gracias, Penguin Studios, por esa donación. en su cabeza. Ella aprovecha el momento de tomarse la foto en un lugar o con alguien y se inventa una historia, y siempre el fin de sus mentiras es destruir personas, destruir situaciones. Es una persona mala, de verdad mala. Esta es mi experiencia con ella, y de verdad, aunque se dio muy en el ámbito religioso o ideológico, si tú quieres, es una persona que no conoce límites. A ver, la que se comporta así se comporta por lo que estamos viendo en cualquier parte, en cualquier ámbito, con cualquier persona, con los que se cruzan, con los que sean directamente el ámbito religioso, con el ámbito directamente profesional, con lo que sea. Pero bueno, Que cuando puede arrasa con todo y se inventa historias y ella se las cree. Ella se creyó lo de la infidelidad del marido, todo. ay, vale. Creo que hay más, pero Yo soy clase media baja. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, parte del movimiento Regnum Christi y sus diferentes actividades o apostolados, pertenecen a un círculo social más alto, con un poder económico más alto, con una vida mucho más acomodada. Ella hablaba de ser de ese círculo, cosa que no dudo y no quiero sonar clasista, pero no parecía, no se conducía como las otras personas, ni en apariencia, ni en actitudes, ni en nada. Yo la veo siempre, así como la ven ustedes en YouTube, así la he visto siempre tratando de manejar un discurso que suena bonito, que suena piadoso y que intenta sonar como si conociera, pero si ella se descuida y baja la guardia 3 segundos, te das cuenta de que no solo ignora. no, pero si no hace falta que se descuide, no, ya se lo nota. O sea, ya se le nota directamente que miente más que habla y que en este caso pues va contando historias que en su cabeza sonarán espectaculares, pero el problema es que ni siquiera para los demás les suenan bien. El problema es que hay algunos mentirosos durante todos estos años, como el Frank Cuesta, que sí que han ido colando, pero lo de esta señora se ve que ha empezado y ha muerto bastante rápido, aunque va cambiando de sitio y de zona para seguir metiéndose entre círculos de donde simplemente va mintiendo hasta que le van rechazando de más y más sitios, porque esto data, según ella decía, del 2010, 2007, no sé exactamente porque ya empezó allí, y estamos hablando de hace 15 años, o sea, no es con el tema nuevo de YouTube. Estos señores, por lo que parece, han sido así desde siempre. Ignora muchas cosas, sino que todo está en su fantasía, todo está en su mente y se lo cree. Y repito, esto te lo decía hace un ratito, o es psicópata o es sociópata, porque una cosa es que tú te inventes cosas, te eches una realidad bien alta. Aquí no estamos diagnosticando, no somos psicólogos. Yo en este caso le comentaba que si, o sea, de todo esto, por lo que yo he visto y sin tener ningún conocimiento, a mí me parecía más una sociopatía que una psicopatía. Pero esto es una historia de sin ser nada, simplemente por lo poco que he leído. Porque decían que los sociópatas no se saben controlar, los impulsos de agresividad y demás son bastante más comunes. Y en este caso son personas normalmente impulsivas, ¿vale? Son personas que no miran las historias y directamente, según se cabrean, según tal, lo hacen, ¿no? El psicópata solía ser un poquito más meditado, entonces suele pensar más con la cabeza fría y entonces, por lo que yo entendí, para mí tendría mucho más pinta de esta impulsividad y de no medir y darle todo igual. Pero tampoco estoy diagnosticando porque puede ser que no sea ni eso. Como digo, simplemente estamos chismoseando. Alterada, y otra cosa es que esa realidad
siempre está encaminada a causar daño, a destruir. Eso no está nada bien y te habla de una persona con una patología. Em, Entre otras cosas, eso es lo que te puedo contar, eh, desde aspectos muy formales como la impuntualidad, hasta cuestiones de un trasfondo mucho más maquiavélico, como el inventarte una historia de alguien que está seduciendo a tu marido e ir y bueno, eh, agredir, ¿no? O inventarte que ella lo decía así, que le habían corrido de la escuela de la fe por culpa de otra persona, cuando no era así, era su falta de conocimiento, su falta de formación, su falta de ética, porque pues se paraba a decir mentiras y sin siquiera haber leído el resumen que yo le había hecho. Este, eh, y el inventar cosas, calumnias, difamaciones. Es una persona, creo que es la segunda vez que lo menciono y la tercera para contigo, es una persona mala por naturaleza. Y como te comento, si digo esto no es por tener foco yo, lo digo porque en su momento la conocí con el obstáculo gigante de, si tú quieres, el qué dirán, la cuestión religión, la cuestión caridad, y sin el foco, las herramientas, el alcance de las redes sociales, sé de lo que es capaz esta mujer. Entonces te decía, siento que a lo mejor no sirva de mucho, pero sí es mi deber decirlo, porque ahora que tiene todas estas herramientas, no sé de qué sea capaz. Pues ahí está. Este es el testimonio de esta chica que, como digo, conocía a los sociólogos. Sobre los títulos, sí, hay varios temas directamente puestos en el título, Claudia, pero no puedo estar cambiándolo cada tema en cada 5 minutos que vamos hablando. Sobre todo porque no tendría sentido y porque la gente que viene, que lo ve ahora, no sabe que antes ha pasado otra cosa. Por eso pongo algunos y luego los extractos lo divido ahí sí para cada tema que hay. Pero gracias por la sugerencia. La cuestión es que, pues eso, la historia es que, como veis, estos llevan haciéndolo desde hace bastante tiempo, al parecer, y siempre han sido igual de mentirosos, mitómanos y, por lo que parece, agresivos. Y a partir de ahí, pues se han ido relacionando en diferentes ámbitos. Ahora han aparecido por YouTube, pero antes se relacionaban con iglesias, con, bueno, con movimientos directamente católicos, más bien. Y bueno, pues de una u otra les van sacando. Ahora han llegado aquí y bueno, pues a ver cómo acaba todo esto, pero ya te digo que llevan haciendo daño al parecer desde hace bastante tiempo. De locos.